Amigos de Radio Victoria o Comercio Televisión, con la seriedad que nos caracteriza siempre, vamos a dar comienzo a nuestro segmento palestra con el embajador Juan José Monzán. Pero esta seriedad que nos caracteriza, Juan José, a veces uno se pone a ver si estará haciendo lo correcto, ¿no? Porque los líderes que nos representan, resulta que salen con cada pachotada, que uno no sabe si mandarlos a freír monos o no sé, o huir nosotros, porque de ellos, ¿no? Porque yo creo que lo que está pasando es que estamos escogiendo mal hace mucho tiempo a los dirigentes, a quienes nos representan, no solamente en la política, sino hasta gremialmente. Hemos visto gremios que han torcido su filosofía de acción, se han vuelto sumisos, rastreros. Entonces yo creo que cuando tú me hablaste una vez de un cambio epocal, o sea, eso requiere de unas revisiones muy minuciosas, muy extremas, para poder encontrar un sendero nuevo. Y nosotros estamos intentando que ese sendero nuevo no deseche las experiencias de generaciones anteriores, donde la formalidad era la clave para cualquier propósito e intención que nos planteáramos. Hoy día no. Hoy día la gente es dispersa. La gente le pone poco atención a los valores, a los principios, a la ética, y se conducen de manera descompuesta todo el tiempo, en la instancia que sea, frente al docente, frente al profesor, frente al amigo, frente al vecino. O sea, yo creo que de verdad, pues, el problema es sociológico, más que político. No sé cómo lo estás viendo tú, porque lo de ayer, el apagón en Europa, que es muy probable que siempre ocurran contratiempos de esa naturaleza en un mundo tan complejo y con tanto desarrollo y con tanta tecnología, pero al mismo tiempo con tan pocos talentos como para afrontar las cosas con la seriedad y prestancia que ameritan. Es el caso del presidente español, un apagón en la Unidad Europea, y el señor de España pues sale allí con unas expresiones un tanto acomodaticias, sin ir al fondo del problema. Yo creo que es preferible que se queden callados líderes de este tipo, como hizo el de Portugal, como hizo el de Alemania, y esperar a ver cuál es el diagnóstico final de lo que ocurrió y buscar soluciones apropiadas. Quiero que me hables de eso, Buenos días, primero que nada. sí, porque hoy no puedo decir más nada, estoy así como de verdad pues Se te nota desconcertado. desconcertado, sí. Y Bueno, nosotros queremos entregar el testigo de esta carrera, ¿no? Entregarlo en forma digna, demostrar que hicimos bien y que los que están haciendo mal son los que heredaron de alguna manera los espacios que nosotros estamos abandonando por la edad. bueno, porque es posible que, como tú dices, que nosotros lo hicimos bien. Es muy posible que sea en el campo individual, en la ética individual, pero no necesariamente los medios de comunicación lo hicieron bien, ni Ujú. cualquier otra situación. Eh, y me refiero a esto que recuerda que la invasión a Cuba en 1890 y tanto fue, fue una guerra creada por el imperio periodístico de los Estados Unidos, que el público clamó por una intervención armada Ok. y no existía tal cosa. Ujú. El barco ese que explotaron tampoco lo explotaron los españoles, sino que lo explotó el mismo sistema que quería poner la mano a Cuba. Y Cuba tuvo que librar dos guerras contra el imperio español y contra el imperio estadounidense que comenzaba a finales del siglo pasado a hacerse notar. Ujú. Y entonces eso quedó ya en los anales de la historia, ¿no? Cómo fue creada una guerra a través de las publicaciones de noticias falsas, ¿no? Fox News que llama ahora el señor presidente de los Estados Unidos. Eso ha existido siempre.
Y en Venezuela tú sabes muy bien que la mayoría de los periódicos lo que interpretaba, lo que interpretaba era la voluntad de los propietarios de ese periódico y Ujú. ese que tenía por atrás. Obviamente había periodistas excelentes y en un país que no se daba cuenta de ello y se permitía pues normalmente, pero también quitaban y ponían presidentes. Este muchacho Capriles, que ya no es un muchacho, es cincuentón, era un desconocido en el espectro nacional y en Copey menos todavía conocido. Ujú. Y en un momento dado Copey necesitaba el apoyo de un periódico y Capriles se lo dio a cambio de que su hijo fuese diputado. Su sobrino fuese Y el diputado. sobrino. Y mira lo que pasó con este muchacho. Ajá. Porque si no tenía, es más, creó una resistencia interna, coño, porque hay gente que tenía 20 años luchando por subir, por ascender, por respetar las reglas y fueron desplazados. Sí. Y eso ha pasado en todos los partidos políticos. Mira cómo terminó. Lo que También, pasa también, Juan José, es que los líderes que empezaron a construir la nueva República Venezolana con inspiración democrática se agotaron porque lógicamente se envejecieron. Pero a mí la impresión que me da es que los líderes que se intentaron poner de relevo, muchos de ellos también fueron bueno, maniqueos, hubo, maniqueos, hubo maniqueos. culpa, no, no, hubo culpa de los dos lados. Es decir, Copey es un ejemplo clarísimo que los fundadores de Copey no se dieron paso a las nuevas generaciones. En Copey fue donde empezó justamente eso, que las nuevas generaciones de alguna manera no la fortalecieron de forma adecuada, o por lo menos después que se formaron no les quisieron entregar el testigo a tiempo. No, no, yo creo que todos los partidos, Acción Democrática tuvo que repetir con Carlos Andrés porque Sí, porque no había liderazgo, exactamente, no sí, había liderazgo. con la fortaleza y la Y no credibilidad. solamente eso, cuando él decide hacerlo bien en su segundo gobierno, Ya no estaba a tiempo. se lo comieron. ¿Quién se lo comió? Adentro. No, los medios de comunicación Ajá. y el empresariado venezolano. Mm, Cuando él quiso traer todos los técnicos que traje para modernizar la economía, que Venezuela no fuera dependiente del petróleo, sino que si era una economía de mercado, pues arreglarnos a la economía de mercado. exacto, Los industriales, ¿de qué vivían? Bien, y se hicieron multimillonarios. En que no tenían competencia, exacto, el que producía salsa de tomate, le prohibían que otra gente hiciera salsa de tomate, le ponían, y hacían todo, hermano. exacto. Entonces lo que falló fue una época. No podemos echarle solamente a los periodistas, sino que el empresariado fue el que le dio el golpe de Estado a Carlos Andrés. Sí, 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 es cierto, es cierto. Buenísimo. Y ese es el mismo empresariado que ahorita está apoyando al gobierno para sobrevivir en esta Ujú. oportunidad, pero que tampoco sobrevive porque compiten. Pero ¿quién compite? Un pequeño grupo. Claro. Pero por eso te digo, entonces la recomposición requiere de una simbiosis intergeneracional. Las experiencias que todavía quedan en la academia, en las Pero, instancias empresariales, eh, con buen feeling, hablando con buen feeling, ¿no? Que yo demostraron vaya, ser coherentes en el tiempo, que fueron muy pocos, pero los hubo y todavía están por allí, pero no tienen espacio. Y no, pero entonces, exacto, sin tener espacio, ¿cómo van a? exacto, Si tú ves un nuevo tiempo, lo dirige la misma persona que está en la política nacional de hace 50 años, así es. para hablar de uno presidenciable que ahorita está llamando a las elecciones, el del Zulia, sin Sí, el sí, nombre. correcto. Y bueno, y el conde de Guacho no me diga que es un muchacho de 20 años. Eso es así. Nosotros estamos entrampados. Yo no soy Sí. muy, muy optimista con lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que quieran o no, tú alguna vez lo hablaste conmigo, y en este momento es cuando se requiere tabla rasa. Mira, aquí todo el mundo a su lugar, aquí viene un pacto
de alguna manera buscado donde estén los medianamente mejores y ponerlo, Yo lo más cercano que veo a tal raza ajá, y que lo sigo de cerca es el caso de Javier Milei en Argentina. ajá, por ejemplo, Él no viene de un cambio económico real, o sea, una economía de mercado, porque él es libertario, él cree en la economía de mercado, entonces, bueno, cree en eso. sí, Yo no manejo muy bien la economía, ¿no? Yo soy formado y además lo asumo, siempre bajo revisión la doctrina social de la Iglesia, ujú, la responsabilidad del Estado en el bien común. Pero es que mi ley, cuando yo estoy hablando de mi ley, no solamente en el cambio económico, sino que está arrasando con el kirchnerismo, que es el equivalente del chavismo o el madurismo en Venezuela. así es, Y así es, está enfrentado sí, en democracia. Mira que los sindicatos, sí. que de los Los sindicatos, sindicatos argentinos fueron siempre robustos, sí, pero, pero pero no, también, pero estaban alineados también en el coqueteo con las instancias de gobierno. no, estos no están alineados, estos son No, no, yo digo los de el antes. mismo kirchnerismo Sí, acostumbrado a trabajar bajo la protección de Cristina, de Alberto y del último inútil Fernando, sí, Alberto Fernández. sí, Bueno, son 25 años de desmantelamiento de un país al mismo ritmo que lo hizo el chavismo. claro, Y para mí uno de los grandes méritos, mire, llegó para comenzar, chicos, ya le abrieron un juicio a la señora Cristina y condena sí. por malversación y enriquecimiento ilícito más de 8.000 millones de dólares. Y en segundo lugar, Pero por a mí lo que me preocupa es que todas estas sanciones se quedan en lo declarativo y no ejemplifican con acciones concretas contra los depredadores de los estados. mira, mi ley descubrió, por ejemplo, que la señora Cristina o Alberto, pues es lo mismo, acuérdate que Alberto era presidente, Sí, pero era, era un títere. le entregó a la Universidad de Buenos Aires un edificio para su administración y tal y qué sé yo. Cuando llegó mi ley, recibió el pitazo y fueron a hacer una inspección ocular con jueces. Ahí funcionaba Imagínate, una discoteca en el segundo piso. Ahí funcionaba un gallinero imagínate. y unos apartamentos habitados por personas y un gimnasio. Cuando mi ley anuncia que va a limpiar, pues tiene que a la Universidad de Buenos Aires, con tanto prestigio que tiene, que bueno, ¿cómo se llama esto? Va a hacer una inspección de los libros, el registro que hace con el dinero que se le da. Dijeron que la universidad era autónoma y mi ley le contestó, sí es autónoma para la cátedra, pero no es autónoma, Para despilfarrar los recursos que se le entregan no, en cosas que no para se que el corresponden. gobierno que le entregue exija cómo se distribuyó. Exacto. Si es para crear cátedra y todo esto, no nos metemos en qué tipo de cátedra. Sí. Lo que queremos saber es que si se usó ese dinero para la... Para los fines que estaban destinados, exactamente. Oye, y le hicieron una huelga y amenazaron y terminaron cediendo porque hasta los estudiantes Estaban se implicados. a favor de lo que quería mi ley Sí, y no pudieron manejarlo. no podía. Están manejando ahorita los sindicatos porque son sindicatos cuyos jefes tienen 40 y 50 años ejerciendo la presidencia. Sí. Sindicato. Que dejaron de ser sindicatos y se convirtieron en mafias. Ah, fíjate. Entonces, tiene que ser que venga algo como eso, pero con una voluntad, hermano. Sí. Porque es para hacer pacto, como yo oigo compañeros copellanos de la vieja guardia, no de la nueva, diciendo que sí hay que sí se, que qué es lo que se quiere, o salir del gobierno o demostrar que hubo fraude. No, queremos las dos cosas, demostrar que hubo fraude y que se vaya el gobierno. Exactamente. Entonces él propone la convivencia. Es que primero hay que acabar con la ilegalidad Eso ay, yo coincido. primero hay que acabar con la Ojalá ilegalidad que para poder imponer las nuevas normas. para que Como, menos se enriquezca, pero si es por pendejada,
o aparecer como buenita. Le recuerdo que hasta el Papa Francisco, que sí aplicó la doctrina social de la iglesia, al primero que condenó fue a este cardenal Sí. Bessieux, que manejaba la plata y le metieron a un juicio. No, y hasta ayer pretendía estar en el cónclave. Menos mal que ya finalmente, Y definitivamente. Monseñor me enseñó dos cartas donde sí había un juicio Exacto. pendiente por malversación y utilización mal del dinero. Entre ellos un apartamento, chico, para una señora con quien vivía Ah, bueno, y un imagínate. edificio que se había comprado en Londres. Y entonces no rendía cuenta. Mm. Entonces, si eso es que la blandenguería, chico, a mí me dice que es un afán por parecer, chico, en elevación constante. No, chico, la cabeza se corta cabeza, Así es, así es, así es. como lo cortó Francisco, que lo acusaban de... Esta mañana me llamó un amigo en común que se llama Bravísimo, porque yo hice una introducción de un editorial del diario El Mundo. Quise opinar mucho sobre Francisco, porque yo tengo, entre los amigos, tengo fama de que era pro Francisco. Y claro que era pro Francisco cuando él hablaba para la iglesia y de la iglesia. ¿Ah? Porque él lo que hacía era aplicar la palabra de Dios que los evangelistas decían que fue lo que dijo Jesús. Sí, Pero no, aquí las clases sociales, los empresarios y los cómodos querían que hablara a favor de ellos. No, no, chicos. Yo hablo de lo que sabe y que fue lo que hizo. exacto. Paralizó y acabó con esa vagabundería de la iglesia, de pedófilos, ¿cómo se llama? Los pedófilos, los abusadores sexuales, los homosexuales. Sí, 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 Y abrió los archivos. Y el que hay que expulsar, hay que expulsar. exacto. Uno puede ser cómplice del delito. Así Entonces, es. la cuestión que le hacen es que no fue duro con Maduro, pero que quería que él no tiene tanques. Él no puede tumbar a ningún gobierno. Y más Primero no le corresponde ni es su Oye, y papel. más con esa oposición que tenemos, tú te la vas a jugar con alguien que hace sí 10 veces ganaron. Corina Machado arrasó con el 90% y esa misma gente que apoyó ahorita está luchando por una gobernación, por... Eso es una vergüenza nacional. Entonces con esa oposición era que se iba a echar Francisco un rollo que los venezolanos no Sí, estábamos en capacidad de enfrentar, chicos, exacto. y de asumir. Y cuando hay venezolanitos, copellanos y adecos ahorita llamando que vayan a votar. Pero por eso es que a mí me preocupa que hay una cantidad de individuos que quieran ser estadistas sin tener coraje. No, quieren pasar por buenos, porque Sí. están elevados intelectualmente. No, no, eso no es lo que andamos, eso no es lo que tenemos que buscar ni andamos buscando. Se requiere firmeza, se requiere coherencia, se requiere planificación, se requiere sentido común. Hemos hablado del presidente de los Estados Unidos y con Sí, todo esto yo le digo, hay, toda persona tiene derecho a un juicio, sí. pero está limpiando los Estados Unidos de la cantidad de bandidos que le mandaron. Está en su derecho, además. Es su derecho, si no váyase para España, miren lo que está pasando. Exactamente. Ya están refugiados en España muchísimos venezolanos, muchísimos africanos que son gente decente, pero se les ha colado Pero como se le ha colado un montón de gente que están perturbando los programas regulares del Estado mismo. generalizado del boquismo y de Podemos y de todo esto blandengue. Exactamente. Estados Unidos va a permitir el tren de en Venezuela, aquí en Estados Unidos, chicos. Sí, Y no digo el tren de Aragua, a todos los bandidos que están pasando. sí. Mira, a la edad que tenemos, no nos corresponde ofuscarnos, ¿no? Pero a veces, no, no, pero óyeme, o sea, a veces, uno quisiera de alguna manera ir a esa tabla rasa de la que yo te hablé al comienzo, ¿me entiendes? Mira, aquí vamos a limpiar y vamos a arrancar de cero. ¿Ok? Y vamos a empezar primero recurriendo a la academia que al menos históricamente tiene 200 años de historia en una intención sana y positiva que es formar talentos.
Sí, señor, así yo, chico, ¿no? Y Y, la- y con ello es que vamos a reinstitucionalizar el con, país. con lo que tú hablaste del cambio epocal, hay un cambio epocal, lo estamos viviendo en todas partes. Yo lo acepto y lo compro, pero de todos modos La vejez se requieren parámetros ciertos y nuevo. y nuevos, de verdad. Nos enfrentemos eso. Y además hay una guerra cultural. Sí, señor. Y Enorme. no puedes andar aplicando el buenismo porque te crees intelectualmente superior a los demás. Sí. No, y si eres bueno, entonces todo el mundo, como dicen en criollo, te quiere agarrar el tú sabes, ¿no? No, Venezuela, yo me siento triste cuando veo cada vez más y más y más para atrás y para atrás. Bueno, chicos, mañana deciden llegar a un trato. Se va Maduro, pero dejamos a Nicolásito, pues. Sí, sí, es que ese es el problema. Ese es el problema. ¿Entiendes? Entonces, están entrando en juego y copando las instituciones y las esferas de poder y las esferas de intercambio de poder con el sector privado en el mismo grado Están, en el mismo grado de putrefacción con la que construyeron ese eh, régimen. oye, están utilizando un derecho inherente al ser humano que es la sobrevivencia. Yo le respeto a todo el mundo eso, pero, Tienes que sobrevivir, pues ¿qué vas a hacer? Eh, Tienes que aceptar tu vaina de clap o otras cosas, porque tienes que comer y cuidar a un niñito, lo que sea, pero eso eso es no una, es que no, es una especie de esclavitud. es una esclavitud, pues es una esclavitud. Yo recuerdo, eh, eh, no sé si fue el rey Fernando VII que mandó a averiguar lo que estaba pasando en América porque recibía eh, muchas quejas de cómo se trataba al indígena y a los esclavos. Y entonces mandaron a alguien, se me escapa el nombre ahorita, eso es porque ya cumplí 80 años y se me olvidan las cosas. No, tampoco así. Ojalá que muchos tuvieran la lucidez que tú tienes de los jóvenes de hoy día. ¿Entiendes? Y Que lo que aprenden, mira, lo que aprenden son lecciones, todas incoherentes, porque oye, pero óyeme la anécdota. Y entonces le presentan al señor un caso que llega, esto fue en el Alto Perú, y él consigue un indígena llorando. Y le ve acá, hijo, ¿por qué tú lloras? Dice, porque mi patrón no me quiere. Pero ¿por qué tú dices que no te quiere? Bueno, porque yo veo que él le pega a los demás y a mí no me pega. imagínate tú. Y eso está escrito. Sí, Eso llevó al rey y el rey no publicó porque le dio vergüenza el informe. Para el próximo, te prometo, para el próximo te voy a dar el título y el nombre de lo que se escribió. Pero eso está en los archivos de inglés. sí, No, exacto. no, del inglés, pero no, el archivo de India no. Ah, Inglaterra porque él mandó a parar aquello. ok. Con toda broma porque era un espanto lo que narraba, ¿no? Y no solamente eran los españoles, ya eran los criollitos, así Mm, que explotaban, ¿no? Se lavaban las manos. sí, 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 sí. Así estamos los venezolanos, chicos. El gobierno nos maltrata, pero se nos está desmantelando nuestros valores naturales Eh, y casi agradecemos cuando no nos maltratan. sí. Eh, 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 Entonces, ¿cómo tú vas a hacer pacto con este gobierno, chicos? Tienes que levantarte aunque sea con las armas. Bueno, es que lo hemos graficado en distintas formas. Por ahí hay alguien que dice que estamos en un nivel en que el individuo al que le quiebran una pierna le agradece al verdugo que le regale una silla de ruedas. Estamos en ese nivel. Pasando. Y entonces drenamos con los chistes contra Maduro, con los chistes contra el otro. No, esto no se resuelve con chistes, ni enciclopédicamente hablando tampoco, cogiendo un poquito aquí, un Y poquito de entonces ahora allá. es por la constitución y la reforma. Coño, pero si esa constitución no existe, Eso no existe, exacto. Se hay la que han pisoteado a reformar ellos mismos como les dio la gana. gente. Tiene Exacto. que buscar para aplicar la constitución del 61. Llamar a una constituyente para aplicar los nuevos tiempos. Exacto. Reformar el mamotreto este presidencialista casi monárquico que creó Chávez. Sí. Entonces Bueno, nos traen así. Bueno, entonces tú me llamas a mí para hablar de una cuestión cómica como es la electricidad que se fue.
y me pone bravo a mí No, ahora. porque es que yo te lo comencé así Pero vamos a con terminar cierto la grado, no, con cierto grado de sarcasmo, porque es que lo tengo que decir de alguna forma, porque es que es incomprensible. Y sigo diciendo que haya individuos a los que se les llama estadistas y se les abren unos palacios y se les montan unas tribunas para que diga la barbaridad que le dé la gana para seguir engatusando a la gente. lo llevan a dar discursos, vienen a inaugurar un libro y hacen vainas. Mira bien, ahorita interrogan a un venezolano en Madrid. Ujú. ¿Y qué le parece este apagón? Ay, yo estoy feliz. Sí, Pero ¿y por qué? Me hace recordar de Venezuela. Tengo de Venezuela. qué barbaridad, chico. No, no, es que esta cosa es tragicómica, tragicómica. Bueno, Correcto. Pedro Sánchez le echó la culpa a la empresa privada. Sí, Y pero, la empresa privada tiene el 10% de las acciones del sistema eléctrico español. tú sabes que alguien dijo que de Venezuela, algunos de los que emigraron se llevaron unos guacales llenos de iguanas Y lo soltaron allá en la y la selva. soltaron allá. Y vamos a terminar con eso, hasta ahí, porque el tiempo se nos está acabando. Pero yo creo que tenemos que ir un poco a estas conversaciones frescas, coloquiales, donde dejemos los formalismos de lado, porque los formalismos los asumieron supuestamente, entre comillas, los políticos de pacotilla. Habrá que llamar al Mocho Hernández y a Juan Vicente Gómez, que venga. Será. Ah, porque Juan Vicente Gómez pagó la deuda pública, Sí, señor. heredada durante 40, 70, 80 años, y eliminó. Pero lo que pasa es que ahorita en la institución militar no tenemos ninguno parecido a él. Bueno, y se rodeó el- la Corte Suprema de Justicia, eran los grandes sabios del derecho en aquel entonces, Sí. que llegaron, y ahí nació Medina y toda esa gente buena que creó Venezuela, Medina, López Contreras, que se va a creer. Y hay algo de lo que yo me avergüenzo enormemente todos los días, que tenemos una institución militar faldera, en plan de falderos, de un individuo que es un patán cuando se presenta en escena. Bueno, porque han pasado 20 años, mano, y Ah, desmanteló la Academia Militar, acuérdate de sí, eso. definitivamente. Eso es algo pensado. Sí, señor. Entonces, todo eso hay Y que rescatarlo y pero yo quiero recordarte esto para los amigos que no. cierra con eso que vas a decir, pues. Hay más militares presos que civiles presos. Sí, Eso sí, quiere decir que hay un poder moral allí todavía. sí, Espero sí, sí, sí. que coincidan. Y nosotros tenemos que trabajar para que reflote la institucionalidad militar verdadera. Es la única manera de salir de estos batallas, Así es, porque estos no tienen moral, no tienen principio, no tienen doctrina. Acuérdate, exacto. narcotraficantes, traficantes de armas, Sí. traficantes de opio, traficantes de todo. De personas, de todo. Han depredado el medio ambiente, Sí, señor. no en cuenta, tienen presos políticos, acusan a Bukele, pero anda a ver, Bukele hace unas elecciones hoy, la última vez la ganó con el 85% y no hubo una denuncia de fraude electoral. Así es. Ahorita hace las elecciones y gana con el 90%, porque no hay respuesta de las viejas clases políticas Sí, y sí. porque la gente está contenta que puede caminar en la calle sin que lo asalten o lo maten, Exactamente. o se le roben a la niña, Sí, o lo metan forzado el policía, o lo botan del barrio, o tiene que hacerse la vista gorda. Está siendo un país vivible, mano. sí. ¿Está bien? Vivible para los que necesitan vivir, que tienen propósito de construir y de desarrollar cosas, de emprender, pero no vivible para los sinvergüenzas y los Número delincuentes de de oficio. El Salvador en esta Semana Santa es proveniente de los Estados Unidos, Europa y Canadá, Sí, que antes no pisaban esa tierra. así es. Decían, ojo con eso, como tu papá. Ojo con eso. Les recomendamos no ir allá porque hay tantos homicidios al año. Así es. Bueno, Bueno, hermano, de todos modos, nosotros hablamos todos los días martes, así que vaya preparando el próximo. que le hayan metido unas iguanas a Pedro Sánchez. Mire, que de verdad que esto da para reírse Porque a mandíbula batiente, como Pedro dice. Sánchez y la gente de Podemos que apoya al gobierno de Venezuela
son los chavistas de todas partes. así es, esa es la verdad. Ya está en Perú, de Evo Morales, de, de Daniel Ortega, Sí. todo. No, Basura humana. a mí lo que me preocupa es que hayamos llegado, mira, el profesor Núñez está conectando. Ay, Dios mío. Bueno, Bueno, te voy a despedir y entonces hablamos el próximo martes, Dios mediante. tengo que salir a caminar porque ya va a llover, hermano. Cuídese, pues, un abrazo. Ahora, Hasta luego. Déjame que voy a cerrarte a ti y voy a cerrarle al profesor Núñez para luego reconectarme con él. ¿De acuerdo? Un abrazo.